resolver el ejercicio 3 de lo siguiente. Las dimensiones de una piscina rectangular son de 25 metros de largo, 12 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Y lo que nos pide hallar es A. La fuerza total en el fondo debido al agua que contiene. B. La fuerza total sobre la pared de 12 metros por 2 metros. C. La presión nanométrica en el fondo de la piscina. Y D. La presión absoluta en el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales a nivel del mar. Bueno, para este caso vamos a rescatar primero los datos, lo cuales son el lado es igual a 25 metros. También que la fuerza usada como W es 12 metros. También la altura, que está expresada en 2 metros. También la presión del agua, que es con este símbolo, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Y que la gravedad, como siempre trabajamos, es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y la presión atmosférica que vamos a trabajar aquí, atmosférica, que lo normal es igual a 1,013 por 10 a la quinta pascales. Bueno, ya tenemos todos los datos. Para hallar la primera pregunta que nos pide la fuerza total en el fondo debido al agua, la fuerza hidrostática y manométrica. Bueno, para hallar la presión del fondo del agua usamos la siguiente fórmula. Presión es igual a la presión del agua por la gravedad y por la altura, lo cual nos da un igual de 1000 kilogramos, 1000 kilogramos por la gravedad, que es 9,81 por 2 metros de altura, que nos da acá 2 metros de altura, que esto nos daría un igual de 19.620 pascales. Bueno, ahora el área del fondo, eso es fácil, pasa por altura, ¿cierto? Área del fondo 25 por 12, lado 25, ancho 12, que nos da, el área nos da un igual de 300 metros cúbicos, metros cuadrados, mejor dicho. Bueno, y la fuerza. Para la fuerza vamos a usar la presión. Exacto. Aquí vamos a hallar. La fuerza va a ser la presión por el área. La fuerza es igual, la presión que aquí ya nos salió, 19.620. 19.620 por 300, que ya tenemos el área. 300, que nos da una fuerza de la fuerza de multiplicando nos saldría esto, multiplicando 19.620 por 300. En este caso, como es un número un poco mayor, lo vamos a convertir en números multiplicados por 10, como en este caso sería 5.886 por 10 a la sexta newtons. Así estaríamos hallando la primera pregunta que nos pide. Bueno, ahora esto sería la A que estamos hallando. Ahora vamos a hallar la B, que nos pide la fuerza total sobre la pared de 12 por 2 metros. Bueno, fuerza total para la pared de 12 por 2 metros. Para una pared vertical con la superficie libre con el borde superior, la resultante hidrostática va a ser con la siguiente fórmula. La fuerza
es igual a la presión del agua por la gravedad, por el área y por la altura, por la media altura del pozo, de la piscina que estamos trabajando. En este caso ponemos Y, lo trabajamos ya, eh, donde Y es la mitad de la piscina. Lo especificamos más claro. Y es igual altura medios. La altura nos da 2. 2 entre 2 nos da 1 metro. De fácil. Bueno, hallamos el área de la pared, de una de las paredes. Aquí, área es igual a 12 por 2 metros, que nos daría 2 veces 12, 24 metros cuadrados. Bueno, en este caso ya podríamos reemplazar esta fórmula aquí al costado. Fuerza es igual a la gravedad a la fuerza del agua, si no me equivoco, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Reemplazamos 1000 por la gravedad 9,81 por el área que estamos aquí 24 y por la mitad de la altura, que aquí estamos trabajando con y es igual a 1. Fuerza. Metiéndola en la calculadora nos sale una respuesta de 2,33544 por 10 a la quinta, ya que es un número un poco largo. De esta forma lo simplificamos un poco. Y esto sería la respuesta número 2, lo que nos pide. Y bueno, la presión nanométrica, prácticamente la C es esto. La presión nanométrica es igual a la fuerza del agua por la gravedad por la altura, que nos da 19.620. Prácticamente ya hemos resuelto esto, que sería la C. Y bueno, para la presión absoluta del fondo, solo sumamos la presión atmosférica más la presión ion, que es lo que ya llegamos prácticamente. B, C, D, que es igual a la presión absoluta, AB, es igual a la presión atmosférica más la presión gauge. Pero, ¿qué número ponemos? Reemplazamos, es igual a 1101.300 más 19.620, que nos da una respuesta de 120.920 pascales. Esta sería la respuesta. Si quisiéramos simplificarlo un poco más porque es muy largo, aquí lo agregaríamos una coma y lo multiplicaremos por 10 a la quinta. Ya que si pasamos 5 veces por el otro costado, nos saldría lo mismo. Eso sería todo de la pregunta número 3. Bueno, gracias. Continuando, vamos a resolver el ejercicio número 4, lo cual nos dice: en unos vasos comunicantes hay agua. Hay agua y mercurio. La diferencia de alturas de los niveles del mercurio en el vaso H es igual a 1 centímetro de acá. Calcular la altura de aceite que se debe añadir para la rama del mercurio para que el nivel de estas en los dos casos sea el mismo. Densidad del mercurio 13,6 gramos por centímetro cúbico. Densidad del aceite 0,9 gramos por centímetro cúbico. Bueno, en este caso el enunciado se refiere a la diferencia de altura de mercurio entre las dos ramas a la altura del mercurio y del aceite. Del mercurio, que es 1 centímetro, se añade aceite con densidad de 0,9 centímetros sobre la rama, para que los niveles del mercurio sean igual. El mercurio, bueno, para este caso, para empatar los niveles del mercurio hay que compensar la diferencia de presión causada por la columna del mercurio, que es la diferencia. La columna de aceite añadida en la altura debe ejecutarse a la misma presión, a la misma profundidad que la diferencia del mercurio. Estamos compensando, por lo tanto la igualdad y la comprensión de las columnas sería usando la siguiente fórmula, la conocida, que esta fórmula sería presión del aceite por la gravedad y por la altura.
Claro, esto sería la presión, esta sería la densidad del mercurio por la gravedad y por la altura del mercurio también aquí. HG, su símbolo. Bueno, en este caso la gravedad se cancela porque se cancela, por lo que ¿qué nos quedaría? H sería igual a la presión del mercurio sobre la presión, digo, la densidad del aceite multiplicado por la altura de, del mercurio. Bueno, para este caso estaríamos usando la densidad misma de las unidades que nos dan, ¿no? Que sería H es igual, que nos da la densidad del mercurio, que nos da 13,6, y la densidad del aceite 0,9 por la altura, que nos da 1 centímetro. Ahí sí tan fácil el ejercicio, que nos daría un igual de, metiéndole la calculadora, 13,6 entre 0,9 es igual, nos daría 15.1111 periódico puro, si no me equivoco. Y bueno, esa sería nuestra respuesta, 15,111 periódico puro en centímetros. Bueno, eso sería el 15.1 de aceite que sobra la rama, es correspondida a la diferencia de 1 centímetro de mercurio que nos queda compensado prácticamente. Eso sería el ejercicio número 4, gracias. Para el siguiente ejercicio vamos a resolver el ejercicio 14, que nos dice: se mide la diferencia de presión entre un tubo de aceite y uno de agua con un nanómetro de doble fluido, como se muestra en la figura. Para las alturas y las gravedades específicas dadas de los fluidos, calcule la diferencia de presión. Ya, calcular la diferencia de la presión B, que está el aceite y la glicerina, menos la presión A en lo que ahí se encuentra el mercurio y el agua. Eh, aquí nos dan aquí nos da los datos, que es de la densidad de la glicerina, que es 1260, y de la densidad del aceite, que es 880 gramos por metro. Bueno, para esto vamos a recopilar los siguientes datos. Ya que primero, la altura, todo la que convertir a metros primero ya. Del agua hay 60, que nos da agua, eh, agua es igual a 0,6 metros. De mercurio nos da 0,2 metros, convirtiéndolo. Mercurio es 0,2 metros. Si lo multiplicas por 100 nos da 20. De la glicerina nos dan que está 15 centímetros más 10 centímetros, que nos daría un total de 0,15 metros más 0,1 metros, que nos da igual a 0,25 metros. Glicerina es igual a 0,25 metros. Y por último, el aceite está fácil, nos da 10 centímetros. Aceite es igual a 0,1 metro. Bueno, para esto, bueno, en mi opinión es uno de los ejercicios más fáciles que estoy viendo, ya que es una fórmula muy sencilla, que lo único que vamos a hacer es que nos pide hallar la diferencia de presión de la presión B menos la presión A. Para ello vamos a usar esta fórmula. Lo que nos pide presión de B, que es del aceite y de la glicerina. Para ello estamos usando la fórmula de la densidad de la B, que vamos a trabajar del aceite, así nomás lo pongo, por la gravedad y por la altura de aceite, más de B, que estamos trabajando glicerina, sería el siguiente de nosotros, que nos daría la densidad
de la glicerina, que lo voy a expresar como GL, más, por la gravedad por la altura de la glicerina. Ya, y nos pide hallar la diferencia, ya que en sí esto sería nuestro PB, disculpa. Este es nuestro PB menos el PA. PA está conformado por el agua y el mercurio, que prácticamente sería lo mismo. Densidad del agua por la gravedad por la altura del agua más del mercurio. Mercurio sería densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. Este sería nuestro arriba PA, sería nuestro PB. Bueno, en este caso solo ya nos tocaría reemplazar. Esto sería igual densidad del aceite, que en este caso sí nos da, que es 880 kilogramos. 880 por la gravedad, que es 9,81, por la altura del aceite, que es 0,1. 0,1 más. Seguimos. Aquí estamos con la densidad de la glicerina, que también nos da, es 1260. 1260 por la gravedad 9,81 por la altura de la glicerina 0,25. 0,25 menos densidad del agua, que se sabe que es 1000 por la gravedad 9,81 por la altura, que del agua es 0,6, más nos da más la densidad del mercurio. Densidad del mercurio es 13.600 por la gravedad 9,81 y por la altura del mercurio, que nos da 0,2. Bueno, todo esto lo estaba calculando por partes. Por ejemplo, del aceite nos va a dar 863.28 más que de la glicerina nos va a dar 3090,15 menos que del agua nos va a dar su respuesta 5586 más del mercurio, que nos da 26.683. 6.683,2. Bueno, al resolver todo esto me dio una respuesta de 28.600. Disculpa, me salió una respuesta de 27.752. Nos da una respuesta de 27.752,49. En este caso sería pascales. Esa sería nuestra respuesta del ejercicio número 14. Gracias.